¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente aquí en el Villa María Shopping, más precisamente en lo de Valdés, que siempre es un espacio especial para compartir en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, siempre hablando de buenos momentos y de cuestiones gastronómicas. Y abrimos la mesa rápidamente porque estamos con Patricia Gatti, quien es periodista de la ciudad. Yo no sé, Patricia, te saludo antes que nada. No sé si te gusta que tiren el currículum, que tiren los pergaminos, que digan fue periodista de tal medio, arrancó su carrera en tal momento. ¿Cómo te sentís con eso, con las presentaciones de ese tipo vos? Es la historia de cada uno y está bien recordarla con aciertos y errores, pero no hace falta tampoco. No son tantos los pergaminos. Pero sí. Son tiempos en donde tal vez antes no, pero ahora sí, el copiar y pegar o el copy-paste en el periodismo abunda. Y vos sos de las pocas periodistas que no hace copy-paste. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Cuando ya Sí. viene la cuestión digerida, cuando ya viene la noticia escrita por vías institucionales. Sí, es algo que nos estamos planteando como debate, porque en el último tiempo se ha profesionalizado mucho la comunicación institucional. Lo hacen muy bien, hay que decirlo. Sí. Lo redactan bien, le ponen buenos títulos, pero eso redunda en que los periodistas perdamos nuestra voz. Y terminamos siendo voceros del poder y no dándole voz a los más vulnerables, que es un poco nuestra tarea, Claro. Poner en agenda los temas de las necesidades de la gente y no reproducir los discursos oficialistas. No es pereza intelectual de los periodistas, quiero señalarlo porque por ahí Bien. se puede confundir esta idea. Es más fácil copiar y pegar, no te metes en problemas, pones lo que quieren que ponga el poder, sino es que es directamente dejar de ser periodista. Claro. Y esto pasa porque el periodista es el que detecta una noticia, la valora, decide en qué lugar va a ir, si estamos hablando de papel, en qué segmento, si estamos hablando de televisión. La cuenta con su voz, con la forma que elige el periodista de contar. ¿Qué es lo que es ser periodista? Sí. Somos mediadores contando estas historias que encontramos. Y me parece que lo que pasa un poco, esto que nos lleva a ser estos reproductores, eco del poder, es las condiciones de trabajo que realmente con el correr del tiempo se ha desvalorizado mucho la labor del periodista salarialmente. Siempre cuento que en mayo de este año el salario de un periodista en la provincia de Córdoba es de 520.000 pesos. Creo que en Buenos Aires 600 y algo. O sea, estamos hablando de un salario bajísimo, por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias. Y además de eso, qué lindo. Las cosas que más me gustan es tomar café y charlar, así que es el espacio ideal. Y en función de esto creo que también es muy difícil meterte en problemas, interpelar al poder por un salario como eso, que te hace muy vulnerable a la sociedad, porque es muy complejo vivir de esa manera. Por eso muchos deciden dedicarse a otra cosa. Yo veo excelentes periodistas dedicados a hacer las redes de empresas, tratando de hacer otra cosa que le pueda permitir vivir bien y dejar, en definitiva, abandonando este oficio que creo que es el más lindo del mundo. Nunca hubo tantos medios en la historia, ¿no? Y con esto de la comunicación institucional, son muchos medios, pero el 90% dicen lo mismo. Exactamente. Y es preocupante, ¿no? Porque hay sitios que están generados meramente para copiar y pegar. Y a eso se le llama información. Y a eso se le llama falsamente periodismo también. Exacto. ¿Pasaba eso antes? Bueno, no, las redes sociales tuvieron un impacto muy grande en la multiplicación de voces, que tiene su lado positivo, democratiza el emisor. No es solamente un grupo de personas formadas para ser periodistas, sino que está democratizado. Y eso genera, por supuesto, dificultades, sumado a que tenemos una población que cada vez está teniendo más dificultades para poder diferenciar el periodismo de los fake, de los influencers. No sé si ustedes han escuchado, ¿viste lo que pasó en tal lugar? No sé dónde lo leí. Con esta acción de scrollear, vos no sabés dónde leíste, dónde te enteraste de una información. Y esto pasa para la información que te afecta en tu vida cotidiana, en tu barrio, en el horario de la escuela donde mandas a los chicos, o sea, una información cotidiana vital para el día. También te afecta en información relacionada a salud. Escuché en TikTok
Que Claro. si tenés diabetes tenés que, no sé, cualquier Sí, cosa. sí, sí, sí. Cuando en realidad tendría que ser información profesionalizada la que vos ofreces a tu público. No estamos formados como público para distinguir. Creo que es indispensable empezar a generar acciones para que se pueda distinguir de dónde viene la información, qué datos le falta. Una información básica, no te hablo de periodismo de investigación, que estás un año buscando datos para llegar a una noticia, sino esto de que tiene que saber qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó. Eso que nosotros le decimos las 5W por la forma de escribirlo en inglés, es como básico y muchas veces no lo tienen, y hasta los mismos periodistas muchas veces no nos preguntamos. Claro. Tenemos errores con informaciones publicadas que el error se comete a partir de que ni siquiera preguntamos, uy, esto no dice las fechas. Claro. No lo preguntamos, estamos tan acostumbrados, en general, muchos están tan acostumbrados a hacer ese eco, reproducir lo que ya viene digerido, que nos olvidamos de hacer esas preguntas básicas. Y en esta cuestión de reproducir lo que ya viene digerido, hay un problema que es repreguntar también. Sí. Que como uno percibe la comunicación institucional bien hecha te hace pensar que está todo dicho, parece que la repregunta también comienza... Está fuera de lugar. Claro, está fuera de lugar, molesta, o ahí está todo. Claro, ¿Qué más el querés tipo que saber? gana 520.000 pesos tiene que ir y enfrentarse a un tipo que maneja el poder en tu ámbito, en el ámbito que te desenvuelves, local, provincial, nacional, internacional, y tenés que hacerle una repregunta. Sacarlo de su agenda, provocar su enojo, incomodarlo, que es lo que debemos hacer los periodistas. Sí. Y bueno, es muy difícil, es un acto de valentía hacer periodismo cada mañana. ¿Te ha complicado la labor repreguntar a vos? Ahí tengo mi mejor currículum, todas las veces que me ha complicado listo. Porque el problema en las instituciones locales, municipales, es que ante la repregunta, ante un funcionario que lo vas a ver todos los días después, ya incluso puede generar un hecho de que se cierre la puerta de la información también, ¿no? Ese es el problema. Sí, es posible, depende de la reacción del funcionario. No están generadas las condiciones. Te invitan, por ejemplo, a una conferencia de prensa, esto en la municipalidad de acá, pero en el gobierno de Córdoba. Me cuentan compañeros, tengo nuestra promoción en la facultad, somos de distintos lugares y lo sabemos conversar, un periodista de Catamarca, de San Juan. En general es así. Te dicen conferencia de prensa. ¿Cómo era antes la conferencia de prensa? La persona te invitaba, el intendente, el gobernador, el ministro de algo, y vos estabas de un lado de la mesa, nosotros estábamos del otro lado de la mesa y preguntábamos, hasta que nos cansábamos. Esa era la modalidad de una conferencia de prensa. Y era excepcional, no pasaba todos los días. Era excepcional, por supuesto. Ahora el sistema, acá y en distintos lados, no es solo local esto, ¿no? Es hacer una especie de mini acto político, en donde están los funcionarios que dicen lo que tienen que decir, delante de un público propio. Ejemplo, yo soy la más vieja de los periodistas que están dando vuelta en la ciudad, y por ahí, si dura más de una hora, pide una silla. Claro. Y no hay silla para los periodistas. Está sentado el presidente del consejo, fulano, mengano, tienen nombre las sillas, no hay ni una silla. Entonces, ¿qué conferencia de prensa es? Sí. Y después, cuando termina ese acto, se hacen notas, y en general es para satisfacer la demanda televisiva, que necesita reducir ese tiempo en donde se hizo un anuncio determinado, y tampoco hay lugar, porque estás arruinando la nota a tus compañeros de televisión, no hay lugar para hacer tantas preguntas. Yo te digo la verdad, si necesito preguntar, después de tantos años uno tiene el teléfono, en general nos conocemos muchos años, en general nos respetamos, no tenemos grandes dificultades para comunicarnos, pero ya en un ámbito personal, laboral, pero de uno a uno, y no en estos espacios que se supone que están hechos para que todos pregunten. Claro, porque si en la conferencia de prensa vos preguntás sobre otra cosa... No podés salir del eje. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder, sea cual fuera, policial, municipal, el gobernador, el presidente, te determina la agenda. No es tu agenda. Si yo tengo una inquietud que puede responderme el intendente de un pueblo, y no tengo el espacio para preguntárselo, solo va a quedar el anuncio que hizo ese intendente, y el tema de agenda, que a mí me parecía importante, no lo puedo sumar a esas inquietudes. Lo que no es no hacer periodismo fundamentalmente. Hace un tiempo hablaba con un dirigente de los 90
respecto a las conferencias de prensa. Y me decía que antes para una conferencia de prensa tenías que prepararte muy bien como funcionario porque sabías que te iban a preguntar un montón de cosas y que te ibas a exponer a un montón de cuestiones. Y como periodista te tenías que preparar muy bien. Si hablabas del presupuesto tenías que leerlo antes. El periodismo es una profesión tan poco valorizada, pero que exige conocimientos. En Buenos Aires por ahí están más especializados y pueden hablar de cada tema. Pero si vos estás haciendo información, lo que nosotros decimos información local, que incluye todo lo que pasa en Villa María, y querés hablar del presupuesto, tenés que haberlo leído y haberlo entendido para saber preguntar sobre ese presupuesto. Te tenías que preparar, el funcionario también. Y ahora no hace falta porque tenés que reproducir nomás, entonces no hace falta. Tenés que tener conocimientos de economía, de política, de muchas áreas de la sociedad para poder hacer la pregunta correcta. Y también esa cuestión de la precarización, más la cuestión del periodismo local, vuelve el periodista un periodista orquesta que no está en ningún lugar específico. Exactamente. Sino que un día está en una cancha de fútbol y al día siguiente está en el Consejo Deliberante y es muy desgastante para la tarea diaria, para formarse y especializarse, ¿no? Yo sigo notando, hay compañeros míos que ya escriben las noticias con inteligencia artificial y yo que soy una vieja empedernida y porfiada, sigo anotando todo en un cuadernito, en una agendita, en un anotador. Cuando lo tiro, que termina, le tengo que hacer una miradita porque por ahí anoté un teléfono o algo que tengo que guardar. Y ahí te das cuenta en cuántos compartimentos se divide tu cabeza, porque estás en la anotación de un juicio, después las declaraciones de un anuncio en la municipalidad, una ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante, y vas pasando las hojas y te das cuenta que en un día escuchaste tantas cosas de distintos ámbitos que después las tuviste que escribir. Realmente es una tarea bastante compleja. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque tenés que estar, a ver, sin cargar la tinta sobre nada, pero tenés que estar en un juicio que está un pibe de 18 años, con consumo problemático, con un contexto social en donde el Estado o ha llegado poco o ha llegado mal. Eso a las, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 1 de la tarde. Pero 2 horas antes estuviste en una conferencia de prensa de una institución con una opulencia total, tal vez en el hotel más caro de la ciudad, con masas finas, y pasar de un clima a otro, tal vez está naturalizado en el oficio, pero cuando uno reflexiona o se repliega, vuelve a pensar sobre lo que ha pasado, termina moviendo alguna fibra. ¿Cómo lo manejaste eso? Sí, yo tengo la suerte que trabajo en 2 medios, en uno de los medios que trabajo me dedico exclusivamente a la información judicial. Entonces es difícil, es más sencillo porque estoy en una misma área por la mañana. No corro del consejo a la municipalidad y a tribunales. Pero ahí mismo, dentro de la misma área, se nota esa diferencia de un poder judicial yo suelo decir que son hood robin, porque es como las personas que tienen mucho poder, que ganan muy buenos salarios, no me refiero a los trabajadores, que también la están pasando mal, sino me refiero a los funcionarios judiciales, ganan muy buenos salarios, como es en todos los países del mundo. O sea, un juez, una persona que decide sobre la libertad de una persona o del patrimonio, depende del área que sea, tiene que tener un buen salario, tiene que ocuparse solo de eso y no pensar, uy, me va a alcanzar para la luz. Está muy bueno, sería bueno que un maestro también lo tenga, ¿no? Pero gente que gana mucho dinero define sobre, en general, salvo honrosas excepciones, en general sobre el destino de las personas pobres. En lo penal es claramente que los juzgados son personas pobres, casi sin educación. Es muy raro que alguno de los imputados en los juicios habituales de la Cámara del Crimen digan terminé el secundario. Hay casos más graves en donde, por ejemplo, ni siquiera recuerdan su documento, la dirección donde viven. Que vos decís, es lo que nos enseñaron de chiquito, aprender el DNI, por ejemplo, algo que todos podemos saber desde que tenemos 6, 7 años hasta que nos morimos, el número de documentos nos tenemos que acordar. En este caso hay chicos de 20, 25, 30 años que no se saben su número de documento, saben que viven en determinada calle pero no a la altura, te dan indicaciones en la esquina de Margarita, donde vive Doña Margarita, qué sé yo, y no pueden decir el número.
Esas son las personas que condenan. No, ni siquiera digo mal condenadas, porque seguramente han cometido delitos. Pero sí, que es muy parcial la justicia. Creo que Galeano es el que dijo que es como una serpiente la justicia, que solo muerde a los que están con los pies descalzos, en general, con excepciones. Sí. Y vemos que la reacción social, cuando hay acusado a alguien de clase media, es la del escándalo. ¿Cómo vas a ir preso si no tenés una condena firme? Chicos, el 60% de los presos de las cárceles de Córdoba no tienen condena firme, están con prisiones preventivas, pero a nadie le importa si es una persona del barrio Los Olmos que robó una gallina, que es horrible, si sos dueño de la gallina es horrible que te roben la gallina, pero a nadie le preocupa que no tuvo todavía el debido proceso y se va a pasar como mínimo entre 8 meses y 1 año en la cárcel antes que tenga una condena que pueda quedar firme, porque no va a tener abogados que vayan a todas las instancias superiores. Eso es costosísimo. Imagínate, bueno, ni hablar de llegar a la Corte Suprema, pero solo ir en casación es costosísimo. Entonces, es el 60% de la población carcelaria, no es una excepción. Se ve, si le llega a pasar a alguien en clase media, todos elevan la voz porque es como injusto. Y es injusto también para el 60% que está detenido. Pero hay como una negación respecto a estas cuestiones, porque juicios por este tipo, por hechos de robo, hay todos los días en Villa María. Sí. Y parece que fueran en otro lugar. Parece como que la sociedad no toma la dimensión de que es un hecho social, y que es un hecho social grave, la cantidad de jóvenes que diariamente pasan por el banquillo. Parece que pasar en otro lugar o que... Claro, que no son mis vecinos. Que no son los vecinos. Cuando en realidad es una comunidad tan chica, claro. Y es cierto que el Estado llega al momento de juzgarlo. Claro. Porque nunca llegó al momento de que una persona de 20 años analfabeta en Villa María, ciudad del conocimiento, porque, por supuesto, son muy poquitas las personas analfabetas en Villa María, pero si vos ves que una persona a los 20 años no sabe leer ni escribir, como nadie, ningún muy cerca, ninguna escuela rural pudo llegar ahí para educar. Cuando hay redes para hacerlo, se está haciendo bastante bien, en el sentido de que la mayoría, una amplia mayoría, sí tiene acceso a la educación. ¿Cómo no llegaste cuando empezó la problemática del consumo? Y cuando empezaste a robar para consumir, ahí es cuando el Estado llega. Recién ese punto final, en donde fuiste a la cárcel, te dieron una condena baja, al que le robaron la gallina va a decir, uy, mirá, entran y salen, es una puerta giratoria. Pero el chango que estuvo 8 meses en la cárcel sale distinto. Volver a la vida con esperanzas, con proyectos, cuesta un montón después de eso. No, es prácticamente imposible en algunos casos. Pero también ese es el punto, ¿no?, de la violencia del Estado respecto a diferentes cuestiones, ¿no? Porque tenemos chicos con 20 años que no conocen sus derechos, tanto sea dentro de un centro de salud, que no saben que la universidad es pública y que pueden ir gratis, que no conocen qué hacer al momento de ser abordados por la fuerza policial, y no lo saben en ese punto también. Y eso habla de una falta de comunicación respecto a esos sectores, porque tal vez una persona que tiene un estudio superior conoce sus derechos, pero al momento de llegar incluso al banquillo del acusado, llegaron sin saber los derechos que podían tener. Nunca me pasó, pero si yo hubiera estado con estudios superiores en una situación en donde viene la policía y me detiene, no sabría qué hacer. Por los nervios que te genera esa situación. Pero vos sabés que a vos te corresponde esto, que no te pueden tener más cantidad de horas sin esta cuestión, que no te pueden privar de determinadas actuaciones. Muchos están entregados cuando les pasa a decir perdí. Otros eligen el camino de la violencia, y hoy más que nunca, porque vemos actitudes violentas desde las autoridades, de las máximas autoridades, actitudes violentas verbales, insultos. Como un pibe que no fue a la escuela, cuando viene la policía, no le va a reproducir un insulto si en definitiva está de moda la crueldad, está de moda el maltrato? ¿Cómo no vas a creer que tenés derechos si el presidente, los diputados, los candidatos son capaces de llegar a ese nivel de violencia? Y volviendo al periodismo, hay dirigentes provinciales o locales que quieren recoger ese estilo.
y también que critican de una manera distinta el periodismo. Hay referentes en Villa María o incluso seguidores que apuntan directamente contra los medios de comunicación ahora, pensando que tal vez que algún medio de comunicación de Villa María tenga el poder real o hegemónico, o pueda cambiar, no sé, a cuánto está el dólar. Claro. Si la tapa de un diario pudiera cambiar el mercado. Cuando viene esto, la violencia que viene de arriba para abajo, cuando el presidente Milei dijo, empezó a decirles a distintos periodistas que conoce él, de medios de distribución nacional, le usó esta palabra ensobrados, indicando que recibían un sobre con dinero de algún sector del poder. Empezaron cuando alguien se enoja con un periodista acá, es la palabra elegida para cuestionar el periodismo, decirle ensobrado. Y es lo que vos decís, en Villa María no hay medios grandes que puedan definir una agenda única. Nosotros estamos en el diario y creo que la tapa del diario puede marcar una jornada de temas del día. En el Canal 20, que se escucha mucho en la región, en Villa María y en la región, puede marcar la agenda del día, pero no influyendo, como decís vos, ni en la cotización del dólar, ni en la realización de una protesta, somos medios que contamos cosas, no influimos de manera tal que pueda cambiar la historia del país desde estos lugares donde hacemos periodismo regional. Y ante este panorama, ¿vos en algún momento pensaste o empezaste a autocensurarte en algunas cosas? Mucho, te debo confesar que sí. Sí. Cuando tenés, conflictos, días difíciles, cuestiones familiares, salud, es decir, te planteas cuando empiezan, ¿tengo ganas de meterme en esto? Porque es muy duro. Me pasó concretamente, una de las cosas que me pasó con un dirigente gremial, que me hizo una guerra casi personal y fueron años de padecerlo. Entonces antes de, y fue solo por una pregunta, imagínate cómo sería, imagínate que hay veces decir, no, si pongo esto, se va, más vale evito. Hoy, por lo menos por hoy, que tengo un día difícil, que tengo una situación difícil, por lo menos hoy me ha pasado muchas veces, debo confesarlo, que me pregunto esto, tengo ganas de, ¿puedo decir más palabras? Sí. Tengo ganas de meterme en este quilombo. Y decís, hay días que no. ¿Cómo ves? Te ha tocado en tu trabajo, en diferentes puntos, ver nuevas camadas que se fueron iniciando de periodistas. Ahora, en esta camada o en este momento, hay más redes sociales, está la inteligencia artificial, hay otras herramientas. Tal vez no los envidio tanto. Todo lo que saben. Pero antes lo que tenías que llevar, tal vez en 4 partes, que era un anotador, un grabador, una libreta, lo tenés todo en un solo teléfono. ¿Cómo te llevas vos con esta nueva generación que está ahora? Porque la Universidad de Villa María o diferentes puntos van fortaleciendo y hay mucha juventud en el periodismo ahora. Sí. ¿Cómo lo percibís a este cambio de época también? Sí, me parece muy interesante lo que ha pasado con los pibes que van llegando al mundo del trabajo profesional. Primero, que son valientes, porque ellos tienen un gran manejo de redes sociales, un gran manejo de la imagen. Nosotros somos de la época en que el periodista escribía, el fotógrafo hacía las imágenes como reportero gráfico, no un fotógrafo social, sino... Claro. Entonces, ni se nos ocurría pensar en una foto. Los chicos saben hacer imágenes, saben hacer videos, saben escribir, saben el lenguaje de las redes sociales y eso les abre un abanico de muchas opciones laborales mejor pagas. Por ejemplo, que decíamos, manejar las redes de empresas. Te pagan mucho mejor. Y de todo el grupo que sabe todas esas cosas, decide ser periodista, es muy valiente. Es decir, bueno, tengo ganas de elegir la profesión que me gusta y sí, tengo que comer, voy a pelear para ganar lo más posible, tendré varios trabajos, tendré varios problemas, me pelearé con el poder, pero eligen el periodismo y me encanta esa juventud que viene sabiendo mucho. También hay que decir algo,
la universidad los prepara muy bien, la Universidad de Villa María, la carrera de comunicación está muy buena, tiene muy concentrado todo lo técnico del periodismo en los 3 primeros años y después más lo teórico. Quizás nosotros en Córdoba empezamos más con lo teórico. Claro. Esto que teníamos economía, política, materias que te daban esa cultura general que te permitía afrontar diálogos con distintos sectores. Me gusta mucho cómo forma a los chicos la Universidad de Villa María y también me parece que tiene que remar con algo que con la formación inicial y secundaria, en donde les cuesta mucho aprender a leer y escribir bien. Noto que en la universidad, estoy hablando de los chicos que se destacan, chicos que han sido buenos alumnos, que leer y escribir bien. Yo me muevo mucho en el mundo de los abogados. No encuentro en un día 2 abogados que no escriben con falta ortográfica. O sea, no lo digo solo en comunicación. Pero a los chicos les cuesta mucho esto de leer y escribir bien. Porque sea el lenguaje que sea, tenés que leer y escribir bien. La crónica está desapareciendo, parece, en ese punto, ¿no? Sí. Uno encuentra muy pocas crónicas. Es todo noticia lo que uno encuentra en portales, en páginas, en diarios. Sí. Que es tal vez lo más rico, lo más atrayente para un texto, para un lector. Lo que nosotros le decimos crónica, por ahí está bueno que lo contemos, es cuando un periodista ante un hecho, ante una noticia, ante una situación, cuenta desde su punto de vista, poniendo los elementos que no son de la noticia dura. Un desalojo a las 7 de la mañana, la mujer se fue de su casa, sino que tiene que ver con el contexto, a cuántos metros está la próxima casa, los yuyos altos o no, la situación, el testimonio de la familia, lo que escuchaste de los niñitos, esto que te pone en contexto, que es maravilloso poder leer crónicas con como que te hace estar presente en el lugar donde pasaron los hechos. Como lector, te pone en ese lugar, todos esos elementos de contexto que te hace estar en ese lugar. Y desaparecen porque es un género muy difícil. Primero tenés que ser muy talentoso. Yo voy a nombrar a Fran Gerarduzzi, Daniel Rodríguez y no muchos más. Yo no excepcionalmente escribo crónicas porque tenés que ser muy talentoso. A mí me gusta más la noticia dura. Me gusta más ir al grano y tengo más habilidades para eso que para hacer una crónica como la que hacen ustedes, que son maravillosas y me encanta leerlos, por supuesto. Pero la última, Patri, que se ha hablado mucho y que se ha incluido mucho desde 2013 para acá, que es el periodismo militante. En Villa María también hay periodismo militante. A diferencia de Jorge Ginsburg, que empezaba con una pregunta difícil, vos estás terminando con una pregunta difícil. Existe, sea confeso o no, existe el periodismo militante en algunos puntos. No estoy pidiendo no está en el Código Penal ser periodista militante, no vas a ir en cana por eso. Pero ¿cómo te llevas vos con eso? Con incluso las páginas partidarias, en donde definen a su escriba como periodista. Porque sucede que diferentes páginas, incluso de sindicatos, se presentan como periodista el que escribe esto. ¿Cómo te llevas vos con eso? Me gustaría aclarar términos para entender de qué estamos hablando. Todos los periodistas está bueno que seamos militantes de valores, no de partidos políticos. Por ejemplo, yo soy una periodista militante de la democracia. Nunca estaría escribiendo una línea a favor de las dictaduras. Soy una periodista militante del trabajo, valorar el trabajo, denunciar cuando se paga mal, cuando se explota gente, porque considero que el trabajo es uno de los valores principales que construye la sociedad. Soy militante de valores. Es totalmente incompatible, desde mi criterio, ser periodista militante de un partido político. Porque no le escribís a la sociedad, le escribís partido político, precisamente habla de una parte de la sociedad que tiene una determinada ideología y que se reúnen legítimamente en una democracia, en un partido político. Si vos escribís solo para satisfacer los intereses de ese partido político, claramente, no lo digo yo, lo dice el Estatuto del Periodista Profesional de la Argentina en su artículo 2, firmado en el 75, en donde dice que periodista es quien se desempeña en un medio de comunicación, a excepción
de quien lo hace en un medio partidario. No existe el periodismo militante de un partido político, no es periodismo, es lo que quieran llamarlo. Legítimamente pueden escribir a favor de un partido, en un órgano partidario, en un medio, en un panfleto, lo que quieran. Pero esto no quiere decir que tenemos que ser objetivos. No existe la objetividad en el periodismo, como no existe en casi todos los ámbitos de la vida. Porque nosotros tenemos una historia, somos sujetos con una historia, con una perspectiva. Y por eso digo que sí militamos defendiendo valores, valores universales. Creo que esta militancia es la que nos define como periodistas. Excelente. Patri, gracias por el tiempo. Gracias a vos por invitarme. Feliz Día del Periodista Atrasado y realmente es un honor compartir redacción con alguien que tiene estos intereses en esta sociedad, que milita por las personas que más necesitan tener voz. Me encanta que lo hagas, así que... Gracias, Patri. Patricia Gatti con nosotros en una charla que podés volver a vivir a través de las redes sociales de Canal 20 incluso. Y desde aquí, desde lo de Valdés en el Villa María Shopping, te damos la despedida hasta la próxima semana. Nos vemos.